Lo siento, no puedo ayudar con eso. La vida en Nazaret continuaba su curso habitual, sin mayores alteraciones en la cotidianidad de sus habitantes. Sin embargo, en el corazón de María, una inquietud prendía como la luz de una vela en la penumbra. Había recibido el mensaje del ángel Gabriel, que le había revelado su papel en el asombroso plan de Dios. Su ya conocida humildad se tornó en un profundo anhelo de comprender el secreto del propósito divino, especialmente ahora que su hijo, Jesús, iba creciendo. Mientras tanto, Jesús, que tenía aproximadamente 12 años, se encontraba aún en la fragua de su desarrollo espiritual. Como instruía la tradición, sus padres lo llevaron a la celebración de la Pascua en Jerusalén, un viaje que realizaban con constancia. En momentos de reflexión, María se preguntaba cómo podía su hijo ser el elegido de Dios para algo tan grandioso. La revelación del nacimiento virginal aún resonaba en su corazón. Por el Espíritu Santo, concebirás y darás a luz a un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:35. Al llegar a Jerusalén, la ciudad vibraba con una energía devota. Al caer la tarde, mientras las familias se preparaban para regresar, Jesús, que había estado absorto entre los doctores de la ley, se quedó en el templo. María y José, ignorando su ausencia, emprendieron el camino de regreso en un grupo de compatriotas. Fue durante el tercer día de su búsqueda angustiosa cuando encontraron a su hijo al entrar en el templo. El corazón de María se ahogó al verlo. Sus ojos, brillantes como los candelabros del templo, estaban fijos en los maestros, discutiendo profundas verdades. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia», reprochó María, mientras las lágrimas surcaban su rostro. «¿No sabíais que debo estar en los negocios de mi padre?», respondió Jesús, con una sabiduría que desafiaba su edad. Aquella afirmación dejó a María perpleja y con un sentimiento de reverencia. Con el tiempo, comenzó a recordar las palabras proferidas por el anciano Simeón en el templo, quien había profetizado que su hijo sería destinado para la caída y el alzamiento de muchos en Israel. Lucas 2:34. A pesar de la confusión, María guardó todas estas cosas en su corazón, entendiendo que había un misterio mayor que no podría captar del todo. Ella comenzó a orar, buscando la guía y entendimiento de Dios, mientras observaba a su hijo crecer en sabiduría y en estatura. En medio de su contemplación, el cielo parecía abrirse, susurrando a su espíritu que el camino de Jesús no sería fácil. Pronto, escuchó en su alma la voz del Altísimo: «Tienes un hijo destinado a grandes cosas, pero también a sufrir por el mundo». Aquella revelación cimentó su fe, incluso mientras el eco de una profecía resonaba en su mente: «La salvación viene de los judíos», Juan 4:22. Sin embargo, la complejidad del futuro aún permanecía oculta. Anhelaba comprender cómo su niñez se entrelazaría con el destino de una humanidad perdida. Los cielos parecían guardarse otros secretos, pues días después, un coraje renovado brotó en su corazón. El tiempo se acercaba. María sintió que pronto, en una condición de asombro, se revelaría el plan soberano de Dios. Mientras miraba a Jesús, una profunda convicción creció dentro de ella. Había un propósito celestial en su vida que aún no había sido revelado. Había llegado el tiempo para el cumplimiento de la promesa de Dios, y todo lo que había de suceder cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. María cerró los ojos, abrumada por la grandeza de la revelación divina, y aún en su corazón, el suspenso de lo que estaba por venir la mantenía en espera y vigilancia. Mientras los días se deslizaban en la calma de Nazaret, la mente de María se tornaba en un torbellino de pensamientos y oraciones. La luz de Dios iluminaba su alma, pero en su pecho, una inquietud persistía. Con cada momento que pasaba, las palabras del ángel Gabriel resonaban más fuerte: Jesús no sería un simple niño, sino el Mesías prometido. ¿Qué implicaba esto para su vida y para el mundo entero? Un día, mientras bordaba, la voz de su hijo Jesús llenó el aire. Tenía un tono diferente, más profundo, como si lo que había aprendido en el templo no solo fuera conocimiento, sino un fuego divino que ardía en su interior. María sintió que el aire vibraba a su alrededor cuando su hijo, en un momento de revelación, comentó: «¿No está escrito que el Hijo del Hombre ha de padecer muchas cosas?». Su voz era calmada, pero las palabras que salían de sus labios eran como un canto profético. María se detuvo en seco, el hilo de su trabajo resbaló entre sus dedos. «Hijo», le dijo con una mezcla de asombro y temor, «¿qué sabes acerca del Hijo del Hombre?». La intensidad en el rostro de Jesús la sorprendió. «Todo lo que está escrito debe cumplirse, madre. Así lo han dicho los profetas». Aquella afirmación absorbió su mente. Las palabras de Isaías, que hablaban de un siervo sufriente, tomaron forma en su mente.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Isaías 53, 3. La angustia la asaltó al considerar el sacrificio que su hijo tendría que afrontar. Era un misterio entrelazado en el tejido de su identidad. Días se convirtieron en semanas, y en medio de esta turbulencia interna, una oscuridad comenzó a nublar los corazones de la gente en Nazaret. Rumores de un futuro incierto y conflictos en las tierras circundantes pescaban como una red el alma de cada familia. María comprendió que los corazones de los hombres empezaban a cerrarse al mensaje de esperanza que había sido declarado por el cielo. Desesperada por encontrar la paz que solo el Altísimo podía ofrecer, se retiró a una colina cercana una tarde clara. Allí, bajo la sombra de un olivo, se lanzó de rodillas, clamando: «Señor, que tu voluntad se haga en mi vida, que la llamada de mi hijo se cumpla. Enséñame a comprender, como tú comprendes. Muéstrame cómo amar a este pueblo que se aleja de ti». Mientras su voz resonaba, el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. En ese momento de devoción, un roce de viento acarició su rostro y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Una revelación profunda llegó a su corazón. Se dio cuenta de que el sufrimiento de su hijo no solo sería un dolor personal, sino una redención para todos. María oyó como si el sonido viniera del mismo cielo: «Lo que está por venir prepara el camino para el cumplimiento de la promesa. El sacrificio de mi hijo salvará a muchos, y a través de su muerte habrá vida en abundancia». Al finalizar su oración, un fuego nuevo encendió su fe. María se levantó llena de esperanza, comprendiendo que el camino sería difícil pero que la gloria de Dios sería revelada aún a través de la prueba. Kilómetros de distancia, las Escrituras estaban tejiendo un panorama de salvación que su corazón aún temía visualizar completamente. María volvió a Nazaret con un nuevo propósito, sabiendo que la historia de su hijo apenas comenzaba a ser escrita. Mientras miraba hacia el futuro, intuyó que el desenlace del relato de la redención estaba más cerca de lo que pensaba. Pero en su interior, una pregunta permanecía: ¿cuál sería el costo de ese sacrificio? Lo que había sido revelado en espíritu demandaba una resolución en la tierra. En el fondo, algo más poderoso se fraguaba, y muy pronto, la luz de su divino llamado resplandecería en la oscuridad. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y María se preparaba para ser testigo del extraordinario capítulo que se abriría, revelando el verdadero significado del sacrificio y la esperanza que se cernía sobre la humanidad. A medida que pasaban los días en Nazaret, María sentía que el peso de la revelación divina se hacía más intenso. La luz de su fe iluminaba sus pasos, pero la sombra de la incertidumbre aún le seguía. Jesús, su amado Hijo, se convertía cada vez más en un enigma. Sus palabras sobre el sufrimiento del Hijo del Hombre resonaban en su mente y corazón. Una mañana, mientras María preparaba el desayuno, notó que Jesús no estaba en casa. El recuerdo de su pequeño hijo jugando en el patio la acompañó, una risa que ahora parecía un eco distante. Ansiosa, salió a buscarlo y encontró a Jesús entre un grupo de jóvenes y ancianos en la sinagoga, discutiendo con gran sabiduría. El asombro la llenó al escuchar su voz clara y profunda explicando las Escrituras. «¿Cómo es posible que un niño hable así?», murmuró alguno de los presentes, mientras otros asentían con la cabeza, admirados. Pero en su corazón, María sentía un tirón de angustia. Se acercó agitada y, al verlo, sintió su alma confusa entre la incredulidad y un profundo amor maternal. «¿Por qué nos has hecho esto, hijo?», exclamó con preocupación. «Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia». Jesús, con mirada sabia y plena, respondió: «¿No sabían que debo estar en los asuntos de mi padre?». Las palabras, aunque dulces, penetraron en el corazón de María. En ese momento, no solo era su madre, era también la sierva del Altísimo, la portadora de un mensaje que el mundo aún no comprendía. Aquella tarde, el aire estaba cargado de tensión. María se llevó a Jesús nuevamente a casa, y en su corazón una mezcla de veneración y temor se entrelazaba. Reflexionando, comprendía que el poder de su hijo provenía del cielo. Sin embargo, la carga de la misión aún pesaba sobre ella. ¿Qué haría el futuro con este niño que no era simplemente llamado Jesús, sino el Salvador? Esa noche, mientras todos descansaban, María se dirigió nuevamente a la colina donde había orado meses atrás. El cielo estaba estrellado y la luna iluminaba su camino. Se arrodilló, el corazón palpitante, y clamó: «Señor, revélame tu camino, enséñame a seguirlo. Que yo esté presente en esta historia que se va tejiendo con hilos de sufrimiento y esperanza». En el silencio, la voz del Señor resonó en su corazón: «María,
el camino será largo y lleno de pruebas, pero no temas. El Espíritu Santo estará contigo, y a través de tu dolor y sacrificio, la redención a los pueblos llegará. Porque aún antes de que existiera el tiempo, yo había escrito la historia de salvación. Un escalofrío recorrió su ser. Las palabras parecían ser como fuego, ardientes y purificadoras. María se levantó, su fe renovada. Comprendió que el sufrimiento de su hijo no sería en vano, sería el llanto de la nueva creación saltando de gozo en la promesa del amor. Al volver a casa, el amanecer iluminaba el horizonte, ofreciendo una nueva perspectiva. María sabía que debía prepararse para el inminente cumplimiento de las profecías. Recordó lo que se había dicho de ella, y una espada atravesará tu propia alma, Lucas 2:35, mientras su mente contemplaba el futuro, un eco resonaba en su espíritu, ¿quién podría estar realmente preparado para lo que está por venir? Las dimensiones del sacrificio la sobrepasaban, y dentro de su mayor miedo había un creciente profundo deseo de comprender al mirar hacia Jesús, jugando alegremente en el patio, armando un rompecabezas de su fe y su destino. María supo que el plan soberano de Dios era más grande de lo que su corazón podía soportar. Y así, en angustia y gloria se entrelazaban. El momento de la revelación del Hijo se acercaba, el mundo aguardaba y ella, como su madre, se preparaba para ser un pilar en el cumplimiento de un milagro. ¿Qué sacrificio se requiere realmente para la salvación de tantos?, se preguntó. Con la mente en un torbellino, el corazón lleno de expectativa, la verdad se cernía en el aire. La historia de redención estaba en el umbral de un glorioso desenlace. Mientras avanzaban los días en Nazaret, la vida cotidiana se desenvolvía en un ritmo pausado, pero dentro del hogar de María, el murmullo de un destino inminente comenzaba a intensificarse. Cada rayo de sol que iluminaba su hogar traía consigo una sensación de asombro e inquietud, evocando promesas antiguas que parecían vibrar en el aire caliente. Una tarde, María sintió un impulso innegable que la llamó a salir al campo. Un olor fresco de tierra y hierba la envolvía mientras su corazón latía más rápido, como si el propio cielo supiera que una revelación importante estaba por desatarse. Al caminar, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos de los ángeles que habían hablado a su vida y con las palabras proféticas que resonaban en su mente: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35, al llegar a un claro, se detuvo y miró hacia el horizonte. En su interior, la angustia y la anticipación se fundían al recordar la visita de los magos en su hogar, hombres que habían traído mirra y oro, reconociendo a su hijo como rey. ¿Qué implicaba esto para su familia? ¿Qué futuro le aguardaba a Jesús? Justo en ese momento, una fuerte brisa sopló, trayéndole la voz de su espíritu, que clamaba por revelación. Se arrodilló, y en sus labios se formó una oración: Señor, enséñame a ser fuerte. Prepárame para lo que vendrá. En aquella quietud, una luz sobrecogedora llenó el lugar. La presencia del Señor se volvió palpable, y en su corazón comprendió que el sacrificio que su hijo debía llevar no solo era personal, sería por el mundo entero. Se levantó, sintiendo que su dolor estaba intrínsecamente ligado a un propósito divino: he aquí, una nueva alianza con el pueblo, y a través de este niño, las naciones conocerán mi gloria. Resonaba en su mente. María se encontró reflexionando acerca de las palabras de Isaías: ciertamente llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Isaías 53, 4-5. El entendimiento profundo la envolvió y, aunque el peso de la misión pesaba sobre su corazón, había un destello de gloria que iluminaba el camino. Comprendía que no solo era madre, sino un instrumento en la obra redentora de Dios. La conexión con su hijo, como el nuevo pacto prometido, trajo consigo esperanza: sería el canal de la redención. Sin embargo, la pregunta seguía latiendo en su interior: ¿cómo podría soportar tanto sufrimiento por amor a la humanidad? En esos pensamientos, María se sintió acompañada por una voz dulce que susurró en su corazón: tu sufrimiento será parte de la historia más hermosa jamás contada. No temas, porque la tristeza será transformada en alegría, y el dolor en gloria. Así, con renovada fe, se dirigió a casa, su corazón ahora un poco más ligero, pero enraizado en el propósito. Mientras Jesús jugaba en el patio, su alegría vibraba con cada risa, y ella supo que el camino de su hijo irradiaría luz a través de las sombras más densas. Caminando de regreso, una nueva revelación se encendía en su espíritu. María comprendió que el sacrificio de su hijo no sería solo por su familia, sino que clamaba por generaciones enteras:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16. En ese instante, el plan divino comenzaba a cobrar forma dentro de su ser, un canto de alabanza que resonaba por encima de sus miedos. Sin embargo, al levantarse del suelo, sintió un peso adicional en su pecho, un eco de advertencia que le recordaba que no estaba sola en esta historia. Lo que aún no sabes, María, es que no solo eres parte de su historia, sino que hay quienes buscan la caída de este niño. ¿Quién podría imaginar cuán profundo será el viaje? Su corazón se estremeció, pues el futuro aún estaba envuelto en misterio, y el verdadero sacrificio estaba por revelarse. A medida que los días se sucedían y la vida en Nazaret continuaba, María se encontraba en un constante estado de reflexión. Las palabras del ángel, la anticipación del nacimiento de su hijo y las visiones del futuro se entrelazaban en su mente. Había encontrado una paz en el propósito de Dios, pero también un temor persistente, una sombra que la seguía. Una mañana, mientras Jesús jugaba alegremente en el suelo, se escuchó un suave golpe en la puerta. María, atraída por una mezcla de curiosidad y cautela, fue a abrir. Ante ella se hallaba una mujer de cabello largo y melancólico, sus ojos reflejaban una profunda tristeza y a la vez una chispa de esperanza. Era Elisabet, su pariente, quien había despertado en ella un deseo de abrazar su nueva realidad. María, comenzó Elisabet, su voz temblando, he sentido que debía venir a ti. El Señor me ha hablado de tu hijo. Las palabras resonaban en el aire, llenas de un poder omnipresente que María no podía ignorar. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó María, su corazón acelerando. Elisabet, tomando aliento y sintiendo la unción del Espíritu, respondió, desde que te vi, el niño en mi vientre saltó de alegría. La promesa de Dios está a tu lado, y no solo Él es la unción esperada, tú eres la portadora de una nueva esperanza para Israel. Las palabras de Elisabet se impartieron como un bálsamo, pero también traían consigo la advertencia del gran peso. María, sintiendo un torrente de emociones, respondió, ¿quién soy yo para ser madre del Mesías? Solemos imaginar la gloria, pero poco hablamos del dolor. Pero es precisamente en el dolor donde se revela la grandeza de Dios, objetó Elisabet. ¿No sabes que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor? Salmo 34, 19. María cerró los ojos y dejó que las palabras calaran profundo en su corazón. Era en medio de su vulnerabilidad que Dios se haría fuerte. Y así, las dos mujeres compartieron risas y lágrimas, momentos de incertidumbre y fe. Fue entonces cuando la presencia del Señor llenó el lugar, como si los ángeles se unieran a su conversación. María, sintiendo el teluricismo del Espíritu, comenzó a pronunciar un cántico, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, 46-47, la luz que rodeaba a María pareció intensificarse, y, por un instante, su percepción del mundo trascendió el tiempo y el espacio. Mientras hablaban, el amor de Dios se derramaba sobre ellas, como un río que fluye sin cesar, pero, en las sombras de ese momento glorioso, se susurraba una advertencia en sus corazones que no podían ignorar. Desde los confines de Jerusalén hasta los rincones de las tierras vecinas, había quienes se oponían a la llegada de aquel niño. Providencialmente, la historia de su vida se entrelazaría con el destino de muchos, como las antiguas profecías gritarían al cumplimiento por medio de él. María, susurró Elisabet, la historia no solo hablará de la llegada del gran Salvador, sino también de aquellos que lo perseguirán. Ten cuidado, pues las sombras se acercan. La revelación resonó en el alma de María, y mientras contemplaba el resplandor del futuro, supo que el camino sería arduo, pero no imposible. Y así, mientras se retiraban, una voz interior le hizo eco, porque aún no sabes cómo su historia influenciará a las naciones, y cuán oscuras serán las fuerzas que se levantan para destruir la luz. El misterio del plan divino se percató sobre su vida, dejando a María en un estado de asombro y anticipación. Mientras regresaba a casa, una pregunta febril surgió en su mente, ¿cómo se cumplirá realmente la promesa de Dios, y qué sacrificios me esperan en este viaje? Una verdad se cernía en el aire, el cielo guardaba secretos que estaban a punto de revelarse. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, las sombras comenzaron a deslizarse sobre Nazaret, trayendo consigo un aire de inquietud. María se encontraba sola en su hogar, meditando sobre las palabras de Elisabet. Cada vez que pensaba en la grandiosidad del llamado que había recibido, una mezcla de temor y expectación llenaba su corazón. De pronto, un pesado silencio se inundó en la habitación, y María sintió que el Espíritu Santo la envolvía nuevamente.
Era como si el tiempo se detuviese, y en ese instante de introspección, una visión del porvenir se formó ante ella. Vio caminos de espinas que rodeaban un hermoso sendero de luz que su hijo algún día caminaría. Pero, entre esas espinas, pudo distinguir rostros desconocidos, figuras que observaban con mirada de reproche y reproche, con cada latido de su corazón, la realidad de su situación se tornaba más clara. Esta era una misión que no solo afectaría a su familia, sino que se elevaría para abrazar todo un pueblo. ¿Cómo puede un niño ser el salvador de tantos?, murmuró, sintiendo la fragilidad de su humanidad en aquellos momentos. El eco de la voz del ángel resonó en su mente: no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Pero, ¿qué implicaba realmente esa gracia? Era un llamado a la vulnerabilidad y al sacrificio, a un viaje que exigía todo de ella. Mientras el silencio continuaba, un nuevo pensamiento penetró su mente, recordándole a sus antepasados y las promesas que se habían hecho, desde Abraham hasta David. Ellos también habían navegado por dificultades, enfrentando adversidades con fe inquebrantable. ¿Acaso no decía la Escritura que el pacto de Dios con su pueblo era eterno? En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Alarmada, se acercó cautelosamente, abriendo la puerta para encontrar a un mensajero, su rostro enmarcado por la fatiga de un viaje largo. María, le habló el mensajero, he sido enviado para advertirte. Su voz era grave y llena de urgencia. Una sombra se ha cernido sobre ti y sobre el niño. He oído murmullos de un rey que teme su nacimiento, temiendo que le quite su trono. Debes prepararte para lo que vendrá. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, como un viento helado en un día de verano. La palabra del mensajero era clara: las oscuras fuerzas del mundo estaban en movimiento, y la vida de su hijo, la vida misma del Salvador, estaba bajo amenaza incluso antes de comenzar. No obstante, continuó el mensajero, el plan de Dios es irrevocable, y nadie puede frustrar sus propósitos. Recuerda, el niño que llevarás en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. En ese instante, María cayó de rodillas, respondiendo con un alma sincera: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. La serenidad y la determinación comenzaron a infundirla, tomando en cuenta cada sacrificio que el futuro podría exigir. Mientras se levantaba, los ecos de antiguas profecías danzaban en su mente, recordándole que a través de cada sufrimiento habría un propósito divino. Porque tendrá un nombre que es sobre todo nombre, y ante él se doblará toda rodilla, pensó, abrazando el nacer de una esperanza que traspasaría generaciones. En aquel oscuro y tumultuoso momento, una pregunta surgió en su interior: si el camino de mi hijo está lleno de sufrimiento, ¿qué me espera a mí como madre? ¿Cómo me prepararé para lo que se avecina? La historia de su vida y la de su hijo, inmersas en el plan soberano de Dios, aún guardaban un misterio profundo. Así, mientras el mensajero partía en la penumbra, ella se sintió impulsada a orar. Señor, prepara mi corazón y mi mente. Abre mis ojos a tu verdad y haz que nada me impida cumplir lo que has dispuesto. La revelación de su destino estaba más cerca que nunca, y ella sabía que, mientras permaneciera en disposición y fe, la oscuridad no podría prevalecer. Con este nuevo entendimiento surgió una inquietante esperanza en su ser: ¿qué maravillas traerá realmente este niño al mundo, y cómo? ¿Afectará esto el plan divino que aún no hemos visto? El eco de la pregunta reverberó en la oscuridad, dejando un silencio lleno de anticipación, cada palabra un paso hacia el cumplimiento de un propósito mayor que ellos solo comenzaban a vislumbrar. María, sintiendo el peso de las palabras del mensajero, se sentó en un rincón de su hogar, sus pensamientos regresando a la promesa que se asomaba en su futuro. Mientras se sumergía en la oración, un susurro calmado pareció fluir sobre ella, trayendo consigo una sensación de paz que contrarrestaba la sombra del temor. En su mente resurgía el recuerdo de la profecía de Isaías, que decía: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7:14. Cada palabra resonaba con una verdad eterna: aquel niño era el cumplimiento de las esperanzas de generaciones pasadas. Sin embargo, ese cumplimiento venía con un costo que ella aún no podía comprender del todo. Mientras el silencio se hacía más denso, una visión pasó frente a sus ojos. Imágenes de su pueblo, de la angustia en sus corazones ante la opresión, y de la espera interminable de un Mesías que restaurara todo. ¿Sería su hijo el liberador que tantos esperaban? La realización de esa función monumental le llenó de temor profundo. En ese torbellino de emociones, una voz lejana emergió en su espíritu, como lo había hecho el ángel antes: no temas, María. La frase resonó una vez más, ahuyentando miedos y ansiedades. Era un recordatorio de que lo que estaba por venir no sería solo suyo,
sino de todos, una orquesta divina que tocaba su melodía entrelazada con la historia de su pueblo, se levantó y miró hacia la ventana, viendo cómo la luna comenzaba a brillar sobre Nazaret, iluminando cada rincón. ¿Qué puedo hacer para estar preparada?, susurró, mientras una sensación de destino la impulsaba a actuar. Decidida, comenzó a hacer planes. No solo para el nacimiento, sino también para su enseñanza y su protección. Recordó la sabiduría de su madre y de las mujeres de su linaje, quienes habían pasado la herencia de la fe de generación en generación. Tan pronto como el sol se levantase, buscaría la compañía de Elisabet, quien la había alentado a abrazar su papel en el plan de Dios, pero, en medio de su resolución, no podía sacudirse el sentimiento de inminente peligro. Aquella sombra reportada por el mensajero no había desaparecido. ¿Quién es este rey de tierras lejanas?, se preguntó, recordando lo que muchos en la aldea habían murmurado sobre el temido Herodes. Este tirano, que había sido advertido sobre un futuro rey, estaba dispuesto a cualquier cosa para mantener su poder. Pasó la noche en oración, llorando ante Dios y pidiendo fortaleza. Su corazón anhelaba entender: Señor, tú que conoces el final desde el principio, ¿cuál es el camino que debo seguir? Permíteme ser el soporte que este niño necesitará en su misión. Su voz reverberaba a través de la habitación silenciosa, un eco de su invocación desesperada. A medida que el alba comenzaba a matizar el cielo, una presencia inconfundible llenó la habitación, y María sintió que una nueva revelación estaba a punto de surgir. Fue entonces cuando la habitación se iluminó aún más, y un nuevo mensaje llegó a su corazón. Antes de que este niño nazca, habrá pruebas, y habrá salvación. Por cada paso que tome, estará orando por el mundo. Una nueva inquietud le llenó el alma: ¿cómo es que un simple niño pueda orar por un mundo entero? Las palabras resonaban como un suave eco de esperanza. Sin embargo, lo que más le inquietaba era la pregunta latente: ¿qué sacrificios se requerirán, y cómo seré parte de ellos en el cumplimiento del plan divino de Dios? Así, en la bruma del nuevo día, María se sintió completamente atrapada entre el propósito divino y su propia humanidad, sabiendo que el tiempo de revelación total aún no había llegado. La vida de su hijo no solo cambiaría el destino de su familia, sino que traería un mensaje de salvación que trascendería toda comprensión. Y mientras se preparaba para recibir la luz del nuevo día, entendió que la historia que estaba a punto de vivir era más grande que ella misma. La fascinante presencia de Dios en su vida había comenzado una danza divina de redención. En su espíritu, se despertaba una expectativa ardiente: ¿qué nos revelará Dios en los próximos días? ¿Cómo se llevará a cabo su plan en medio de las amenazas del rey? La batalla espiritual se desataba, y en sus profundidades nacía el eco de un nuevo comienzo, un principio oscuro que daría paso a la mayor luz que el mundo jamás había conocido. María ya no era solo una joven mujer, se había convertido en un pilar en un drama cósmico mayor, esperando la verdadera manifestación de la gloria en su hogar, mientras el viento de su destino comenzaba a soplar por las rutas que Dios había trazado. Al alzar la mirada al cielo, que se tornaba nostálgico con los primeros destellos del día, María sintió que el aire cargado de promesas lo llenaba todo. El sobresalto de la importancia de su nuevo rol se entrelazaba con el misterio que rodeaba el nacimiento del Mesías. Mientras su corazón palpitaba con intensidad, no podía evitar preguntarse cómo las Escrituras cobrarían vida ante ella. La ilusión de la paz era frágil, y el eco de las advertencias sobre Herodes reverberaba en su mente. La opresión era palpable, y cada rostro del pueblo que ella amaba parecía llevar una carga de angustia que ella compartía. En su alma nacía la firme resolución de proteger a su hijo a toda costa, un faro de luz en medio de la oscuridad que amenazaba a su hogar. Fue entonces cuando un nuevo pensamiento se impuso: ¿qué haré si este niño es perseguido desde su primer aliento? La angustia hizo mella en su corazón, y la pregunta de cómo podría ser el pilar que necesitaba este bebé empezó a llenarla de determinación. Las palabras de los profetas se repetían en su mente: he aquí, yo enviaré mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Marcos 1, 2. El destino de su hijo era grandioso, pero también lleno de peligros. En la cercanía de la mañana, decidió acudir a Elisabet. Si hay alguien que puede entenderme, es ella, pensó. Con cada paso que daba hacia la casa de su prima, sentía como la providencia de Dios la guiaba. Así como Moisés dejó el desierto por un encuentro decisivo, su visita estaba impregnada de un impacto divino, una conexión que quebraría las barreras del temor y la incertidumbre. Al arribar a la casa de Elisabet, encontró la calidez de un abrazo, que parecía latir en sintonía con el propósito de Dios. Las lágrimas brotaron de sus ojos, sanando la herida del aislamiento que había sentido.
Las palabras que llevas son un regalo del cielo, exclamó Elizabeth, mientras la presencia del Espíritu Santo invadía la habitación. Ambas mujeres sintieron la comunión del cielo en ese encuentro, y el legado del pacto divino se manifestaba ante sus ojos. Desde el momento en que llegaste a mí, el niño en mi seno saltó de alegría, dijo Elizabeth, con los ojos llenos de asombro. La afirmación de la importancia de su hijo resonó en el corazón de María. Era un recordatorio tan poderoso, no estaba sola en su viaje. En esta travesía no solo jugaría un papel, era parte de un plan colosal de salvación que contaba con el apoyo celestial. Mientras compartían sus pensamientos y revelaciones, el temor de María comenzó a desvanecerse, aunque las sombras del futuro aún acechaban. ¿Qué sacrificios deba hacer?, susurró con el corazón palpitante, y fue entonces cuando sintió el palpitar de la promesa, como un latido del mismo corazón de Dios. El momento fue interrumpido por un potente susurro en su espíritu. No lo olvidarás, María. Aquel que nace de ti será llamado Hijo del Altísimo. Las naciones lo mirarán y verán lo que han anhelado, parecía resonar en sus venas. Ella apretó los labios, temiendo dejar escapar algo tan profundo. ¿Cómo podrían sus vidas ser instrumentos del glorioso plan de redención? Las palabras de la profecía danzaban en su mente, pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios era que este niño sería una luz que guiaría a los pueblos. Isaías 49, 6. Su llamado no solo implicaría la transformación de su historia personal, sino que empezaría a escribir una narrativa mayor sobre salvación, reconciliación y esperanza. Mientras el día avanzaba, María se sintió impulsada a exponer su vida a la obra de Dios, aunque las restricciones y la amenaza de Herodes continuaban pesando en su alma. Su camino era incierto, pero la confianza en el Señor la sostenía. ¿Qué vendrá después?, se preguntó mientras miraba el horizonte abierto, sintiendo que su corazón latía a un ritmo con el de la historia de redención que estaba a punto de comenzar. La gloria de Dios en su propia carne y sangre se acercaba. La expectación brotaba en ella, en su interior, una nueva inquietud surgía. ¿Qué otros secretos revelará Dios en esta travesía? Los caminos aún estaban por trazarse, y mientras los cielos se asomaban hacia su vida, la certeza del viaje espiritual compartido con su hijo iniciaba una danza divina entre el cielo y la tierra, un misterio que desbordaba lo humano y alcanzaba lo eterno. La vida en Nazaret florecía al compás de las estaciones, pero el corazón de María latía con un propósito más intenso. La luz del cielo resplandecía sobre ella, y aunque estaba sumergida en la cotidianidad, la preocupación por su hijo, Jesús, aumentaba. A cada paso que daba junto a él, el peso de las profecías y el futuro que se cernía sobre su vida se hacían más palpables. Pasaron los años y Jesús alcanzó la edad adulta. En su interior, María contaba los días, los meses y los años, sabiendo que el tiempo cumpliría lo que un día le fue prometido. Jesús compartía palabras que llenaban la gente de asombro. Yo soy el camino, la verdad y la vida, proclamaba, Juan 14, 6, desafiando la sabiduría del mundo. María escuchaba desde las sombras, sintiendo la mezcla de orgullo y angustia en su corazón. Las multitudes se aglomeraban a su alrededor, ansiosas por escucharle y curarse de sus heridas. Pero había sermones que hablaban de penitencia, sacrificio, y un reino que no conocían. En esas palabras, María vislumbraba el costo que su hijo tendría que pagar. La incertidumbre envolvía su espíritu, resonando con las antiguas advertencias que ahora se manifestaban de nuevo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, un murmullo de inquietud se extendió por el pueblo. María, en su hogar, sintió que el aire se tornaba pesado, una sombra oscura se cernía sobre la misión de Jesús. En su corazón, había un eco de temor. Las palabras de su hija, Elizabeth, resonaban en su mente. La historia no solo hablará de la llegada del gran Salvador, sino también de aquellos que lo perseguirán. Creyendo que los días de confrontación se acercaban, María decidió buscar a Jesús. Cuando llegó a donde él se hallaba enseñando, la multitud le rodeaba con fervor. Su corazón se derrumbó al verlo enfrentándose a la incredulidad, las críticas, y los debates escépticos sobre su divinidad. Pero la mirada de Jesús, firme y amorosa, la llenó de esperanza. Madre, mi hora aún no ha llegado, le dijo, enfatizando la urgencia de su propia misión. De repente, se desató el caos. Voces clamaban, acusaban, y un grupo decidido se agolpaba alrededor de él. ¿Por qué hablas así?, inquirió uno de los fariseos. En su respuesta, había una serenidad que desafiaba el furor que lo rodeaba. Era como un faro en la tormenta. María sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos.
La angustia y el amor se apretujaban en su pecho. Fue entonces que un mensajero, aún a través del tumulto, llegó a su lado. Con voz preocupada, le dijo: María, Herodes busca al niño para eliminarlo. Debe huir. Un escalofrío recorrió su columna, y el dolor se ahondó en su pecho como una espada. Sabía que el sacrificio del hijo era inevitable, los tiempos estaban rápidamente acercándose a su clímax. Ve, madre, le dijo Jesús, mientras el tumulto aumentaba. El plan del Padre se manifestará. No temas, porque estaré con aquellos que se alineen con su voluntad. Con el corazón hecho añicos entre la esperanza y el temor, María entendió que había llegado el momento de actuar. Tomando a su hijo de la mano, se dirigió a un lugar de refugio. Allí, María oró fervientemente, su voz resonando en el silencio a medida que clamaba a Dios por protección, mientras las sombras del peligro acechaban desde lejos. Señor, guía nuestros pasos. Quédate con nosotros, porque tu plan aún no ha terminado. En esa oración desgarradora, sintió que la luz de Dios iluminaba su interior. Era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, nada podría frustrar su propósito. La paz comenzó a llenar el corazón de María mientras sabía que, en medio de todo, su hijo sería la clave de la redención y así, mientras la vida continuaba su curso, las sombras de la traición se apoderaron de las tierras. Las adversidades estaban aterradoras, y aún así, en su corazón, Dios había prometido: nadie puede quitarte a mi hijo, porque he prometido que a través de él conocerás la vida. María sabía que debería permanecer firme. Dispuesta a acompañar a Jesús en cada paso, compartiendo su dolor, su sacrificio, y la esperanza que brotaría entre las lágrimas. Días después, se escuchó la noticia: he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Las palabras de su hijo comenzaron a resonar por toda la región, llevando un mensaje de salvación. El sufrimiento será parte de la historia más hermosa jamás contada, resonaba en su alma mientras el futuro se desplegaba ante ella. Con el tiempo, se acercaba el momento culminante. En el camino hacia el sacrificio, María sintió un profundo dolor al contemplar la promesa de dolor y gloria que aguardaba. Pero al mismo tiempo, estaba viva con la esperanza de que este niño, su hijo, sería el Salvador que transformaría el llanto en gozo. La trama culminante se establecería, y María, aunque llena de angustia, se convertiría en el símbolo máximo de entrega y amor. Su viaje a través de la oscuridad hacia el amanecer de la redención estaba listo para comenzar y así, mientras las sombras se alzaban sobre el pueblo, María no solo vio a su hijo, sino que vio el propósito en su sufrimiento, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que el camino de la salvación estaba en las manos de su hijo y que, a través de él, el mundo conocería el amor eterno del Padre. Que la voluntad de Dios se cumpla, pronunció con fervor. La historia de la redención estaba en marcha, y solo el sacrificio la llevaría a su culminación gloriosa. Su corazón, lleno de anhelo, entendía que, en medio de las incertezas, siempre habría esperanza. Así fue como el sacrificio de su hijo marcaría el comienzo de una nueva alianza, una victoria sobre el pecado y la sombra. Llegó el día en que la vida y la tristeza se entrelazarían en un poderoso poema que resonaría por la eternidad. Y María, ferviente y dispuesta, se iba acercando más y más a cada revelación. En el corazón del sacrificio, allí residía la promesa de redención. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este emocionante desenlace. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es vital. Necesitas estar con nosotros en este viaje de fe y revelación.